Buenas tardes, buenas noches, según donde nos estén escuchando. Por tercer año consecutivo realizamos una actividad conjunta con Yad Vashem de conmemoración de Yom HaShoah. Este año reflexionaremos acerca de los 80 años de la deportación de los judíos de Hungría. Queremos agradecer a ambas instituciones, de parte del museo, a Fabián y Marcelo Mindlin y Jonathan Karsenbaum, y de Yad Vashem a Liana Rabb-Badiji y a Yehiel Chilevsky. También agradecer a todo el equipo del Museo de Buenos Aires y de Yad Vashem. Te paso la palabra a Yehiel. Muchas gracias, Mariel, y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, me sumo obviamente a los agradecimientos a todo el equipo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, y también quiero agradecer a las personas de nuestro equipo en Yad Vashem, Marcelo Goldin, el director del Departamento para Iberoamérica y Miami, División de Desarrollo de Recursos y Cooperación Internacional, a Noah McKayton, que es nuestra directora en nuestro Departamento de Educación y Capacitación en el Exterior, en la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, Iftach Meiri, que es el jefe del área de Europa Occidental en nuestro departamento, y Eliana Rapadij, mi colega, jefa de programas educativos para países de habla hispana y portuguesa. Es un honor poder estar juntos conmemorando Yom HaShoah, el Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo, continuando el trabajo conjunto de tantos años entre ambas instituciones. El tema central de Yom HaShoah 2024 es el siguiente: un mundo perdido, la destrucción de las comunidades judías. La comunidad judía, una unidad social única y autónoma que caracterizó la existencia judía en la diáspora a través de los siglos, recibió un golpe fatal por parte del Holocausto. Miles de comunidades judías de antes de la guerra habían servido como marco fundamental y crítico en la vida del pueblo judío. El legado de la comunidad judía es uno de los tesoros más magníficos y preciados que nos ha legado la historia judía. La destrucción de las comunidades judías durante el Holocausto es una profunda herida infligida al cuerpo y al alma del pueblo judío. Profundizar en la historia de la comunidad judía y estudiar su destrucción ayuda a ilustrar la enormidad de la calamidad y la pérdida catastrófica sufrida por el pueblo judío durante y después de la Shoah. Al cumplirse 80 años del comienzo del exterminio sistemático de los judíos de Hungría, hemos decidido dedicar este espacio al judaísmo húngaro. Para ello tenemos el honor de contar hoy con la presencia del doctor Yossi Goldstein, un experto en la materia, y también contaremos con la entrevista a la señora Marion Eppinger, sobreviviente húngara del Holocausto. Doctor Yossi Goldstein recibió su tesis doctoral del Instituto para el Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1993. Yossi fue hasta mediados del 2008 el responsable de la Unidad de Formación Docente y Desarrollo Profesional de Educadores Judíos, liderando proyectos en cooperación con instituciones universitarias de Israel en el marco del Departamento de Educación de la Agencia Judía para Israel. Asimismo es docente en el Centro Melton de Educación Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén y fue el coordinador internacional del proyecto de investigación Educadores y Educación Judía en un mundo transnacional. Recientemente, Yossi fue investigador adjunto becado del Instituto Internacional de Investigación del Holocausto Yad Vashem. Su trabajo de investigación versa sobre las narrativas, memorias y representaciones culturales de sobrevivientes del Holocausto emigrados a América Latina. Su campo de interés e investigación abarca los siguientes temas: comunidades judías del mundo occidental, judaísmo latinoamericano, modelos de relación entre Israel y el mundo judío, tendencias ideológicas y sociológicas en la sociedad israelí, antisemitismo y estudios de la Shoah, incluyendo su impacto en la identidad y las comunidades judías, y dilemas en la enseñanza de la Shoah. Muchas gracias, Dr. Goldstein, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Giel, gracias a Yad Vashem y al Museo del Holocausto por esta invitación. Es un honor estar presente en este día de conmemoración de la Shoah y recordando los 80 años de la invasión nazi a Hungría y de la destrucción de la última gran comunidad o colectividad judía europea en el nefasto año de 1944. El judaísmo húngaro es un caso muy particular, que diría hasta un microcosmos de la confrontación entre el judaísmo tradicional y la modernidad en Europa.
Es un judaísmo que nos marcó tendencias sumamente importantes, como las divisiones internas características del judaísmo contemporáneo, entre diferentes corrientes religiosas, así como la confrontación entre la ultraortodoxia y el sionismo y el socialismo moderno. Es decir, que a través del judaísmo húngaro podemos estudiar diferentes procesos históricos característicos de la modernidad judía. Habiendo dicho esto, quisiera presentar más específicamente la importancia del judaísmo húngaro en el contexto que hay que definirlo en tiempo y espacio, así como en la dimensión geográfica, porque no es un ente como hoy en día Hungría, sino que fue un desprendimiento del siglo XIX del Imperio Austrohúngaro, un imperio multicultural, pluriétnico, que otorgó la emancipación a los judíos eh, con aquella monarquía dual desde 1866-67. Y ya venía con una tradición especialmente del desarrollo del hasidismo moderno dentro de la ortodoxia judía, eh, por supuesto con amplias influencias también de Alemania o la Alemania, la Confederación Alemana, que recién se va a unificar hacia 1870-71. Es decir, que estamos hablando de un contexto muy interesante de el colapso de imperios que llega a su punto culminante en la Primera Guerra Mundial y que de ese desprendimiento va a surgir una Hungría muy particular sobre la cual vamos a hablar en los próximos minutos. Y ahora, si me permite, voy a compartir pantalla para que veamos algunas imágenes de este importante judaísmo húngaro antes de la Shoah. ¿Sí? Voy a terminar solo mencionando algunas palabras sobre el destino de los judíos húngaros durante la Shoah y del judaísmo húngaro posterior a la Shoah, pero mi foco principal va a ser antes de la Shoah. Bien, un historiador muy importante judío húngaro, ¿sí? Víctor Karadi, en un libro interesante, Los judíos en la modernidad europea, experiencia de violencia y utopía, establece una frase que me parece muy correcta, y cito: en la edad contemporánea el proceso histórico fue arrojando por la borda las definiciones previamente conocidas que se basaban en la pertenencia religiosa y en el origen. Desde entonces, la identidad judía ha sido objeto de constantes polémicas y de estrategias de actuación constantemente renovadas. No compete al historiador, ni se siente llamado a eso, intervenir en estos conflictos en torno a la identidad, ni elegir entre las preferencias de los interesados. Es decir, que mi enfoque va a ser histórico, por lo cual cuando hablo de ejes temáticos o de corrientes del judaísmo húngaro, voy a tratar de evitar todo juicio valorativo que pienso que tiene que caracterizar a todo historiador. Las preguntas o los ejes temáticos parten de quiénes son los judíos húngaros, cuáles fueron sus identidades, personalidades y fronteras. Segundo, cuáles fueron las corrientes religiosas e ideológicas del judaísmo húngaro a partir del siglo XIX. Luego, Hungría y los judíos húngaros después de la Primera Guerra Mundial, en la era del mariscal Miklos Horthy, y el destino de estos judíos bajo un régimen autoritario con amplios ribetes antisemitas. Y por supuesto, a partir de 1933, la amplia influencia de la Alemania nazi del Tercer Reich y su impacto en Hungría. Y lo último que dije, que solo unas palabras al final, va a ser la particularidad de la historia judía húngara durante la Segunda Guerra Mundial, preguntándonos: ¿y cuándo empieza el durante la Shoah? ¿Cuándo termina el antes de la Shoah y empieza el durante?
que me parece sumamente importante, y eso es acorde a la filosofía educativa de Yad Vashem. Y por supuesto voy a referirme a centro y periferia, porque los judíos de Budapest, que conformaban la amplia mayoría del judaísmo húngaro entre las dos guerras, van a ser muy diferentes a pequeñas comunidades que fueron incorporadas a Hungría. Eh, a través de la alianza con Alemania nazi, por ejemplo, Ungvar y Munkac, especialmente a modo de casos que me parecen importantes para ejemplificar a través de la microhistoria, la macrohistoria. ¿Cuáles son las corrientes entonces del judaísmo húngaro antes de la Shoah? Dije antes que la ortodoxia, especialmente sus variantes más hasídicas, como Satmar, Belz y Munkac, predominaban sí, con mayoría absoluta en el este y norte del país, especialmente en regiones del Imperio Austrohúngaro, Galicia, sur de Polonia, que fue parte del imperio. Frente a ello surge en la era moderna la corriente más conservadora, pero con orientación hacia la modernidad, la llamada corriente neóloga, que tiene también un amplio impacto e influencias del judaísmo alemán en general. Creo que no se puede entender la evolución del judaísmo húngaro sin comprender la evolución del judaísmo alemán y austríaco en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX. Y luego surge otra corriente tradicionalista que trata de evitar la confrontación y las grandes disputas entre las corrientes anteriores que mencioné, y por eso se denominó status quo ante, que se concentraban en el norte del país y en Budapest, si bien fueron siempre una corriente minoritaria. A ello, por supuesto, tenemos que agregar las corrientes del sionismo y las corrientes modernas del socialismo y del comunismo. A ver un poco de contexto histórico para entender. Bueno, todos conocemos a Teodoro Herzl. Herzl nació en Budapest, se lo identifica más con Viena, pero es un claro ejemplo de esta primera época emancipatoria. Nació en una casa donde hoy en día en Budapest es el Museo Judío, pegado a la gran sinagoga de Dohány, de la calle Dohány, que es el corazón de la corriente mayoritaria en Budapest, neóloga, hoy en día. Y Herzl representa esta evolución hacia la modernidad del judaísmo húngaro, y la atracción que tenía el centro en Viena de judíos de Hungría, que se identificaban en general con la cultura alemana. Esto es por un lado para ejemplificar también el impacto del sionismo político inicial o clásico, como lo llamamos, en el judaísmo húngaro, y el ejemplo opuesto es de un judío asimilado comunista, Bela Kun, que con la derrota de Hungría, aliada de Alemania, de Alemania y Austria, sin la Primera Guerra Mundial, va a conducir a la renuncia del gobierno de coalición conservadora y asume un gobierno socialista y comunista presidido por Bela Kun, que va a preservarse en el gobierno por muy poco tiempo, hasta que asume hacia mediados de 1920 el mariscal Horthy, sobre el cual vamos a hablar en los próximos minutos. Miklos Horthy. Es decir, lo interesante es que en el contexto de
Alemania, Austria, Hungría en la post-Primera Guerra Mundial, hay una puja entre los factores más conservadores, incluso de tinte fascista, que luego van a conducir también al nazismo, y los factores socialistas revolucionarios influenciados por la recién creada Unión Soviética, que por supuesto trata de expandirse primero en Europa, luego en el mundo. Y Bela Kun establece como sus colegas en Alemania, establece un soviet, una república soviética en Hungría de la post-Primera Guerra Mundial, y por supuesto esto acelera la confrontación con los sectores ampliamente tradicionalistas, conservadores y más autoritarios. Bela Kun es derrocado y asume el mariscal Miklos Horthy, que era un almirante del Imperio Austrohúngaro, de la Armada Austrohúngara, antes de y durante la Primera Guerra Mundial. En marzo de 1920 asume como regente de la monarquía húngara. De hecho, va a ser el líder autoritario porque la monarquía no va a regresar a Hungría. En el Tratado de Trianón en Versalles, en Francia, es uno de los anexos. Hungría pierde el 66% de su territorio. Hacia mediados de 1920. Y es a partir de aquí que hablamos más del judaísmo húngaro. En el siglo XX estamos hablando de cuántos judíos. Bueno, es interesante porque la demografía del pueblo judío depende también de la definición de quién es judío. Estamos hablando en las entreguerras, en las dos guerras mundiales, de 725.000 judíos, de las diversas corrientes que hemos mencionado antes, más otros 100.000 por lo menos que eran conversos, que como parte del proceso de emancipatorio, de aculturación y de integración, decidieron, para garantizar también mejor su movilidad social ascendente, convertirse al cristianismo. Es interesante, es un fenómeno masivo en Hungría, que no se da, por ejemplo, en países como Alemania o Polonia, ¿sí? Y este mariscal Horthy impone, ya por la influencia de sectores fascistas conservadores húngaros, impone leyes antisemitas muy tempranamente. Por ejemplo, en 1920 ya se instituye el numerus clausus, que es la limitación o las cuotas de cantidad de judíos que pueden ingresar y estudiar en las universidades húngaras. Esto ya nos marca una tendencia que va a ser característica de la era autoritaria de Miklos Horthy. Por otro lado, no había una política hostil abiertamente hacia los judíos húngaros, pero sí se fomentaba la asimilación y la inserción. Horthy incluso tuvo coqueteo con líderes judíos y especialmente con la alta burguesía judía, que se benefició de sus políticas económicas. Es decir, había intención de limitar, por ejemplo, la presencia judía en las universidades, pero no era abiertamente hasta 1938 una política con legislación antisemita, ¿sí? Recién en 1938, enseguida voy a dar los ejemplos en los minutos que me quedan, recién en 1938 Horthy promulga a la par de Mussolini en Italia una legislación antisemita racial. Y es a partir de ese año que se van a considerar a los judíos como una raza semita que tiene que ser perseguida sistemáticamente. Y es por eso que los 100.000 judíos conversos al cristianismo
van a ser considerados como judíos en las políticas y las prácticas antisemitas durante la Segunda Guerra Mundial y especialmente a partir de la invasión alemana y la conquista de Hungría en marzo de 1944. Quería dar ejemplo, dijimos antes, de comunidades más pequeñas. Voy a mencionar primero, voy a mostrarles el mapa. Acá pueden claramente ver cómo se benefició Horthy y Hungría de su alianza con Hitler y Mussolini. Eh, vemos la región húngara de color naranja, es la Hungría a partir del Acuerdo de Trianon y a partir de 1920. Ven que perdió bastantes territorios que van a ser recuperados en gran medida gracias a la alianza con Hitler y la expansión militar de esta alianza a partir de fines de 1939. Vemos, por ejemplo, es decir, que a partir de 1939-40, por ejemplo, en la zona amarilla, acá al sudeste, es el norte de Transilvania, que pertenecía a Rumania y que recupera, que pertenecía a Rumania a partir de 1920 y que va a recuperar Horthy, sí, hacia 1940. Los sectores violeta, lilacio, fueron incorporados antes incluso de la desmembrada Checoslovaquia. Ven que quedó la República Títere de Eslovaquia, y vemos dos grandes comunidades, Ungvar y Munkac. Hoy en día pertenecientes a Ucrania, Munkachevo se llama Munkac, llegaron a ver antes y en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial más de 13.000, casi 14.000 judíos en esta, que eran casi la mitad o la mitad de la población de esta, no era una ciudad, era más bien una población que demográficamente no era importante, pero sí era interesante el rol que ocupaban los judíos, como en muchas otras comunidades judías en la Europa antes de la conquista nazi. Centro comercial, era un centro jasídico, como dije antes. Había también presencia con mucha disputa dentro de la ultraortodoxia de hasídicos, Hasidim de Belz, de otra comunidad, el rabino Roqueaj, que disputó a muerte, ¿sí? El intento de preservar la hegemonía de los Hasidim, de la corriente hasídica de Munkac, con el rabino Eliezer Shapira. eh, y que realmente eran un centro que pretendía irradiar espiritualmente a toda la región, y que es característico de la periferia, ¿sí? Fuera de Budapest. Budapest era más moderna, más progresista, la presencia jasídica era menor, la presencia sionista era mayor, la presencia socialista, comunista, judía también era mayor. Estamos hablando de más de 250.000 judíos que residían en Budapest hasta 1938. Por eso dije que era un centro importantísimo que va a sufrir seriamente a partir de la invasión nazi y las deportaciones, especialmente a Auschwitz-Birkenau, que no van a comenzar en Budapest, sino en la periferia. En abril-mayo del 44, en regiones como Munkac y Ungvar. ¿Sí? O Szeged, que era la ciudad donde nació Elie Wiesel, el famoso sobreviviente del Holocausto. ¿Sí? Bien, entonces estamos hablando de un contexto en el cual voy ahora a dejar, ahí está, de compartir pantalla.
y voy a ir terminando en estos últimos minutos para acentuarse que en judaísmo húngaro en general y las pequeñas comunidades de amplia influencia húngara que no pertenecieron a Hungría debido al Tratado de Trianón entre 1920 y a partir de 1938 fueron reincorporadas a la llamada Gran Hungría, sí van a ser también un microcosmos del judaísmo europeo y el judaísmo moderno, en el cual la diversidad es la que prima, las diferentes corrientes religiosas, pero también políticas, incluso con la confrontación característica de sionistas de derecha, de izquierda, del centro, Jabotinsky, Begin, por ejemplo, que visitaron Munkach antes de la Shoah, y también de Bernd Katzenelson, un líder del MAPAI, del Partido Laborista judío en Eretz Israel, el Yishuv judío de Palestina, Eretz Israel. Es decir, veían a estas pequeñas comunidades también como centros importantes de influencia de la modernidad por un lado y de la reacción ortodoxa más antimoderna por el otro, ¿sí? En ese sentido pienso que es interesante y es importante estudiar la historia del judaísmo húngaro. No es un capítulo muy estudiado en los estudios del Holocausto. Y para terminar quisiera acentuar que el antes, el durante y el después es interesante y hay que entenderlo en el contexto húngaro específicamente. Ya les dije que la era de Horthy, que empezó en 1920, marca un antes muy claro. A partir de 1938 y con la alianza formal con Alemania e Italia en 1940, todavía más aún con la creación de los comandos, los grupos de trabajo, más de 100.000 judíos reclutados durante los años de la Segunda Guerra Mundial previos a la invasión alemana de marzo del 44. Es decir, que formalmente la Shoah, entendida como el plan de solución final, sobre el cual nos va a hablar también en la entrevista Marion Eppinger, que es interesante caso de lo que ella define como la clase media judía industrial y urbana, ¿sí? Marion nació en Budapest en 1933 y ella ya va a ejemplificar a través de su historia personal estas bifurcaciones y esta evolución tan particular del judaísmo húngaro que hoy en día, con esto finalizo, se discute por la profunda asimilación impuesta por el régimen comunista. El famoso premio Nobel, el escritor judío húngaro Imre Kertész, definió en su momento, premio Nobel de literatura, que su identidad judía es la identidad de Auschwitz. Fuera de eso no tenía una identidad identificada con las corrientes religiosas o sionistas que estaban prohibidas en la era comunista, ¿sí? Entonces, ¿qué se establece? Se discute si hay 50.000, se estima que puede haber con los círculos más en procesos de aculturación 100.000. Hay una rica vida judía en Budapest especialmente, donde activan, se estima, alrededor de 20.000 judíos. Es decir, que es un interesante ejemplo de remanentes judíos en la era posterior al Holocausto, que se preservaron aún después de terminada la era comunista, sí, hacia inicio de los años, de la década del 90 del siglo pasado. Así que les agradezco la atención y espero que escuchen un testimonio fascinante de Marion Eppinger, y me despido de ustedes agradeciendo la posibilidad de poder exponer este ejemplo del judaísmo.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Goldstein. Y bueno, realmente sí hay eh, muchísimo para profundizar sobre el judaísmo húngaro, de lo que fue, como dijimos, delante, el durante y después de la Shoah hasta el día de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, invitamos a todos a seguir profundizando en este tema y le damos la palabra a Mariel para que presente, antes de pasar a la entrevista a Marión, nuestra sobreviviente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yossi. La verdad que fue sumamente claro. Fue breve, pero profundizaste muchísimo en las temáticas, así que queremos agradecerte nuevamente. Eh, Ahora sí, nos gustaría presentar a Marión. A continuación vamos a escuchar su entrevista que fue realizada especialmente en el marco de este evento de conmemoración de Yom HaShoah en el 2024. Ella es sobreviviente de la Shoah, nació en Budapest, Hungría, en el año 1933 y llegó a la Argentina después de finalizada la guerra. Ahora escucharemos su testimonio. Bueno, estamos en la casa de Marión, vinimos a entrevistarla en ocasión de la conmemoración de Yom HaShoah del 2024. ¿Cómo estás, Marión? Bien, bien, Mariel, un gusto. Me alegro. Quería saber dónde y en qué año naciste. Yo nací en Budapest el 25 de noviembre de 1933. ¿Y quiénes eran los integrantes de tu familia? Mi padre, Laurent Eppinger, que nació en el 1899, Margarita Weiss, mi mamá, que nació en 1904, y mi hermanito, que nació en 1936. ¿Y a qué se dedicaban tus papás? Mi papá tenía una industria, lo que se llamaría hoy en día una pyme. Era una industria textil, una hilandería, y mi mamá era artista. ¿Qué te acordás del barrio, del lugar donde vivías? Yo vivía un poco en las afueras de la ciudad, porque vivía en la fábrica. La fábrica consistía de un edificio de ladrillos, un terreno que ocupaba, como hoy en día sería un cuarto de manzana. En la planta baja estaba la parte industrial, las máquinas. Después había un patio grande, en medio del patio había un edificio de planta baja para la oficina y al final del patio de atrás está la vivienda, la portería, la lavandería, los depósitos, etc. Nosotros vivíamos en el primer piso, donde tenían un departamento mis abuelos, Carlos Eppinger y Herminia, también Eppinger, aunque no eran primos, pero no primos de sangre, sino de adopción. Mi abuela era triestina. Entre los dos departamentos había un patio, entonces era muy sencillo comunicar de un departamento al otro. ¿Qué te acordás de tu infancia? ¿Pasabas tiempo con tus abuelos? Sí, todos los días. Era parte integrante de mi vida. Mi abuelo era un personaje sumamente importante en mi vida, en mi infancia y en mi formación. Mi abuelo era un judío religioso, pero no tan religioso, digamos. Su padre había sido un hombre muy religioso, pero él seguía poniéndose los tefilim, respetando las fiestas. Era un personaje importante en la comunidad judía, formando parte del consistorio. Pero bueno, ya no respetaba, por ejemplo, las reglas del kashrut. Era también presidente del orfelinato y fundador de varios hogares para beneficencia, etc. Un hombre importante dentro de lo que sería la comunidad. Mi abuela era triestina, era una mujer que tenía ideas de ser cantante, pero después la polio
la impidió y ellos vivían en esa casa. Mi abuelo todas las mañanas se ponía los tefilim, yo iba a acompañarlo, también tomaba su desayuno con su huevo pasado por aguas, su agua de Carlsbad para la buena digestión. Y después de eso, mi abuelo y yo nos gustaba ir a revisar las fotografías de familia. Él tenía 11 hermanos y había fotos de los 11 que yo tenía que aprender, que no era una tarea fácil porque todos tenían trajes de marinero blancos con cuello azul, así que distinguirlos era bastante difícil. Después él en todas las fiestas me daba regalos y me contaba las historias de la Biblia, de Adán y Eva, de José, de la reina Esther, cada uno para las fiestas que corresponden, y yo también lo acompañaba al templo, que era un evento bien interesante porque en ese templo, en el gran templo de Dohain, de la calle Dohain, donde mi bisabuela había bordado las cortinas, etc., estaban separados todavía los hombres de las mujeres y evidentemente mi abuelo tenía un lugar adelante cerca del altar y yo era la única mujer ahí presente, tenía 6, 7, 8 años porque iba con él y para mí evidentemente era una ocasión de muchos halagos, caricias y... Qué lindo. Bueno. Lindos recuerdos. Y en relación a esto, a la vida religiosa, ¿participaban de otros eventos aparte de ir al templo que tuviesen que ver con la comunidad judía del lugar? Bueno, mis padres eran bastante poco religiosos. Lo que sí íbamos a veces más relacionados con nosotros, mi hermano y yo, cuando había fiestas para Purim o alguna ocasión así. Pero en la casa sí, se festejaban todos el Pesaj, el Rosh Hashanah, y venían toda la familia que vivía en la provincia. La provincia se extendía hasta Zagreb, que ya era Croacia, pero que en un momento era del Imperio Austrohúngaro, y éramos decenas que nos juntábamos para las comidas y los eventos. Y en relación quizás a las comidas, ¿hay algún recuerdo, aroma que vos asocies a tu infancia, a esos encuentros familiares o con amigos? Bueno, mi comida preferida toda la vida ha sido la carpa a la judía, que por lo menos en nuestra casa era un pecado, que se hacía una especie de gelatina con pimentón o páprica, como se hacía en Hungría. Después estaban todas las comidas húngaras, no particularmente las comidas judías, pero que sí el sholet, que se hacía con los porotos y la carne ahumada, y bueno, y después el gefilte fish, que también para la fiesta se hacía siempre, y después muchas comidas húngaras que también los judíos comían en ese momento. ¿Y quiénes eran tus amigos? ¿Tenías amigos? Vos dijiste que vivías en la fábrica, pero ¿tenías amigos cerca? ¿Tenías amigos de la escuela? Bueno, yo sí me acuerdo, aunque en ese momento no me di cuenta de eso, vivía entre muros. Es decir, la fábrica está rodeada de muros y de ahí yo iba al colegio, ida y vuelta. Después del colegio me iba a la plaza y en la plaza donde me acompañaba mi mamá o la chica, que una chica joven que nos cuidaba,
Y ahí jugábamos con los chicos del colegio. Mis amigas mayormente eran o del colegio, algunos hijos de mis padres, pero mayormente mis primas, primos y mis compañeras de colegio. Y me acuerdo, yo iba al colegio luterano, evangélico, como se llamaba en aquel entonces. ¿Y por qué fue eso? Porque mis padres no querían que fuera a un colegio público. Los colegios públicos en ese momento eran de bastante bajo nivel para la primaria, no así para la secundaria. Y entonces quedaban los colegios religiosos. Ellos no querían que yo fuera a un colegio religioso judío para no estar encerrado siempre con el mismo tipo de gente. Tampoco querían que fuera a un colegio católico. Y el colegio luterano, siendo una religión de minorías, era la más abierta. Y además en ese colegio había muchos chicos judíos conversos. Entonces, en esa clase que no me acuerdo, pero seguramente había 40 o más chicos, había 5 chicos judíos, había maestro de religión, así que recibíamos instrucción religiosa, porque la instrucción religiosa era obligatoria, y entonces había profesores para cada una de las distintas religiones, los reformistas, los evangélicos, los católicos y también para los judíos. Mirá, qué interesante. ¿Y a vos te gustaba ir a la escuela? Sí, me gustaba, eran unas actividades, sí, digamos, la parte del estudio para mí era casi inexistente, pues ya lo sabía de antemano, leer y escribir, contar, todas estas cosas, estaba al tanto y adelantado. Después estudiábamos alemán y escribir en letras góticas, que claro, en la época del nazismo, ese me gustaba un poquito menos, y después durante los recreos las chicas bailaban danzas folclóricas, cosa que sí me gustaba en el colegio. Era un colegio grande, muy multitudinario, para mujeres, chicas y varones, pero separadas. Mira. ¿Y a qué les gustaba jugar? ¿En la escuela o también en tu casa con tu hermano, con tus abuelos, con tus papás? ¿Había algún juego que te Bueno, gustara? juegos de mesa siempre había, sobre todo con los abuelos, después las rondas típicas, después había juegos. Bueno, a mí lo que me gustaba mucho, pero ya era un poquitito más grande, era jugar con muñecas de papel, no tanto con muñecas verdaderas, muñecas de papel que se recortaban y se recortaban los vestidos para cada ocasión, y yo después le dibujaba vestidos para distintas ocasiones, como ir a jugar al tenis, que yo no jugaba, pero escuché que se jugaba. Entonces organizaba, tenían 2, 3, 4 de estas muñecas y se iban a fiestas y se iban acá y allá. Y después jugábamos mucho teatro, disfrazarnos y juegos de palabras. ¿Quién conocía países con P o quién adivinaba tal o tal otra cosa? Qué lindo. Y en lo que describiste de tu infancia, ¿tenés algún recuerdo en relación al antisemitismo en esa época? Era más, sí, era más escuchar en mi casa que había antisemitismo, y después en el colegio tenía muy moderados, digamos, moderadas insinuaciones que no podría decir que eran un ataque directo,
Pero de todos modos, mi mamá me preparó en el sentido que dijo que ser judío no es nada vergonzoso, y si te llegan a decir algo, tenés que defenderte. Y me acuerdo que un día después del colegio nos pasó, en la clase de religión judía era después de hora. Entonces los chicos que salían a la hora prevista decían, ajá, eso les pasa por ser judíos. A los judíos se lo merecen, ¿no? Alguna cosa así. Bueno, en las plazas nos juntamos y nos peleamos con los chicos. Ese tipo de cosas. Pero digo, personalmente no tuve un ataque directo, porque también andaba muy protegida y no andaba con gente que me podría agredir. ¿Y tenés algún recuerdo de alguien de tu familia, vos decías de tus primos, de tus primas, o de tus papás, tus abuelos, en relación al antisemitismo? Bueno, yo supongo que cuando yo era chica no me lo contaron mucho, pero ya después en el 44, cuando entraron los alemanes, sí, ya ahí empezó, ya me di cuenta que por judíos nos iban a detener, que vinieron a buscar a mi abuelo que ya estaba muerto, que mi papá zafó, qué sé yo. En fin, había varios episodios. En el 44 ya después se acumularon los episodios antisemitas. ¿Y ese fue el año en que dejaste de ir a la escuela? Sí. ¿Y volviste a tener contacto con algunos de tus amigos de la escuela? Sí. En realidad me hice muchos amigos nuevos después, porque justo después de la guerra yo di el grado que me faltaba libre o di algún examen y ya entré en la secundaria, y ahí hice amigas que todavía viven y todavía me comunico con ellas. Pero una de las amigas que tenía en la primaria, que entre comillas yo la titulaba mi mejor amiga, la volví a ver después de la guerra, pero se fue a Estados Unidos y pues la perdí de vista. Y después, un par de años después, ya te viniste con quienes quedaban de tu familia a la Argentina, ¿no? En el 47 nos fuimos de Hungría, cuando el comunismo estaba empezando digamos, las elecciones libres en Hungría se estaban terminando, el sistema unipartidario se estaba imponiendo, Rákosi tomó el poder, entonces nos fuimos, estuvimos un año en Suiza, y ahí buscando en el mapa encontramos un tío en la Argentina que nos mandó una llamada y vinimos acá, en el 48. Bueno, muchas gracias, Marión, por compartir lo que fue tu vida antes de que llegara el nazismo a Hungría. Te agradecemos mucho este espacio y, bueno, muchas gracias a todos también por estar escuchando. Bueno, después de este testimonio, de esta entrevista tan enriquecedora, queremos agradecer especialmente a Yossi y a Marión por haber participado de este encuentro y a todos los que nos están escuchando hoy. No sé, Yehiel, si querés decir algo más. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos quienes estuvieron acompañando y al Museo del Holocausto y a todo el equipo de Yad Vashem. Y bueno, los invitamos a nuestra próxima actividad. Muchísimas gracias.